Ok, con nosotros hoy en día tenemos al profesor Federico Droller, me toca a mí presentarlo como director. Federico posiblemente es conocido por la mayoría de ustedes, porque por lo menos de todos los que trabajaron, estudiaron en los USACH. Federico es profesor de nuestro. ¿Cuántos años tienes tú ya en la USACH? Como Uy, 8 años, algo así, ¿no? 8 años. Ah, tú la pegué. Él es un macroeconomista excelente que se dedica a los asuntos de desarrollo económico, fundamentalmente crecimiento económico, desarrollo económico. Tuvo un tutor de lujo, David Whale, el autor del libro de crecimiento, y en la Universidad Brown en Estados Unidos. Y bueno, con ustedes tienen a Federico que le va a presentar qué tópico es que va a presentar hoy. Hoy voy a hacer algo un poco distinto, no tan de desarrollo económico, sino vamos Financial distress. sí, un poco de financial distress y un poco un trabajo sobre momentos de pandemia. Ok. Así que Yo estoy trabajando algo de pandemia también. Con esto usted es, le va Federico Droller, pues. El gran gracias Federico José, Droller. muchas gracias por la presentación. Entonces, al, al- a los estudiantes del magíster aprovechen para interrumpirme y preguntarme más cuestiones sobre cómo uno puede armar este tipo de trabajos, como aprovechen la oportunidad para entender cómo es que uno arma estos trabajos, ¿sí? Quiero hacer un comentario, Federico, antes de que empiece, sobre Sí. todo para los alumnos del magíster. Federico va a dictar un curso el semestre que viene de desarrollo económico, fue que quedamos, ¿no? Sí, Que es su área de especialidad. Y entonces, para aquellos que quieran trabajar en esa área, bueno, tienen aquí, lo tienen aquí para que vean de qué es lo que él puede hacer. Ok, dale, pues. bien, gracias. Este es un trabajo que hice conjuntamente con Florencia Borrecio, que está en la Universidad Adolfo Ibáñez, y con Patricio Valenzuela, que está en la Universidad de los Andes. Lo que nosotros hicimos fue, en particular, en esta época de pandemia, en esta época me refiero al año 2020, ¿sí? Entonces, en el año 2020 nos fijamos cuál era la situación financiera de las personas o de los hogares. ¿Por qué? Porque producto de la pandemia, un montón de personas tuvieron problemas laborales y a raíz de eso uno puede imaginarse que cambios en los ingresos de los hogares, en los ingresos que perciben los hogares, pueden tener un montón de implicancias. Entonces nosotros nos fijamos eso, cómo la pandemia en su comienzo, y ahora van a entender por qué hago esa distinción, cómo la pandemia afectó a la situación financiera de los hogares. Y cuando uno afecta la situación financiera de los hogares, uno puede hablar de financial stress o financial distress, que es el título que tenemos acá en este trabajo. Entonces, estamos viendo la situación financiera, el estrés financiero percibido por los hogares y cómo eso afecta a la salud mental de las personas. Sobre eso es el trabajo. ¿Ah? ¿No puedo pasar? Bien, entonces un poco de motivación. La, todos nosotros vivimos lo que fue la pandemia de los comienzos, seguimos ahora viviendo lo que son las consecuencias de todo lo que fue el año 2020. Entonces, sabemos de primera mano que ha tenido un impacto importante en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, y esto ha sido igual o ha tenido impacto en todos los hogares. Y esto ha sido documentado para muchos países del mundo, ¿sí? Entonces nosotros intentamos documentar también esta situación para Chile. Lo que uno observa es que producto de la pandemia y de las decisiones que se toman en torno a las cuarentenas, los aislamientos, uno observa que empieza a haber una caída en los ingresos de los hogares y en otro extremo uno lo que observa es que empieza a haber un aumento del desempleo. ¿Sí? Ahí les menciono dos referencias para que lo vean para otro tipo de países. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, la caída de los ingresos o el aumento del desempleo de una o más de una persona en el hogar,
¿tiene su correlato? Es una pregunta. ¿Tiene su correlato en la situación económica financiera del hogar? Y a su vez, ¿tiene su correlato en la salud mental de la persona o de las personas de ese hogar que están viviendo este tipo de situación? Bueno, se ha mostrado en otros países que sí, que esos correlatos existen. Entonces, por ejemplo, para Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, se observan niveles más altos de depresión, ansiedad o en general de estrés. ¿Está bien? Entonces, en nuestro paper lo que queremos mostrar es esa situación para el caso de Chile. Y lo vamos a hacer con una base de datos nueva que se recopiló y se está ocupando principalmente en este estudio. Entonces, el caso de Chile, bueno, a pesar de que vivimos, o sea, para empezar, vivimos en Chile, entonces es interesante de por sí ver cómo afectó la situación nuestra, pero además es como un laboratorio muy interesante en el cual estudiar este tipo de preguntas de cuál es la situación financiera de los hogares, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente porque la cuarentena a la cual estuvimos expuestos la primera mitad del 2020 generó un impacto económico muy fuerte, ¿sí? O sea, ustedes recuerden lo que fue el 2020, el cierre de los negocios, el cierre de las restricciones de movilidad principalmente, que lo que terminaron haciendo es impidieron un montón de actividades económicas de que sean realizadas. Entonces, por ejemplo, está el trabajo de Asajic y varios coautores más de la Universidad Católica, donde ellos estiman, ¿sí?, que un mes de cuarentena total, como vivimos, redujo en cerca de 10 a 15 puntos la actividad económica, ¿sí? Entonces son efectos fuertes. Lo que vivimos a comienzos del 2020 es un efecto fuerte. A nivel macro, ¿cómo se observa? Bueno, obviamente uno lo puede observar con la caída en los indicadores económicos y también uno lo observa con el aumento del desempleo. El desempleo se fue de 8,2 puntos a principio del 2020 a 12,9 puntos. Eso fue a mitad del 2020, que fue el momento que se hizo la encuesta, ¿sí? Y esos 12,9 puntos, a su vez, todavía subió más luego, y ustedes todavía podrían argumentar que hay un montón de cesantes que no están siendo incluidos en estos números. Así que el efecto todavía es más grande. En términos de la encuesta y de los hogares que responden a esta encuesta, nosotros observamos que la mitad de los participantes dicen tener una reducción en su nivel de ingreso. Perdón, no estoy pudiendo marcar. La mitad de los que responden dicen tener una reducción en su nivel de ingreso y un 37% dice que se debe a causa del desempleo, o sea que quedaron desempleados él o algún miembro de la familia, ¿sí? También observamos que hay un 39% de aumento en los niveles de deuda de los hogares comparado a lo que era previo a la pandemia, ¿sí? Y acá es donde quiero volver a mencionar esto, de que esta encuesta se hace a mitad del 2020 y el estudio lo hacemos con datos hasta mitad del 2020, porque luego lo que vino fueron los retiros, principalmente los retiros de la AFP, y ahí cambia completamente el panorama. ¿Está bien? Entonces acá la foto que estamos teniendo de Chile es un momento donde tenemos el impacto económico, la reducción de ingresos, el aumento del desempleo, y donde todavía las ayudas económicas no llegaron o no llegaron de la forma masiva que lo harían luego. ¿Está bien? Eso ténganlo presente. Esto ha salido en los medios, o sea, hoy día hablamos de salud mental. Piensen que prepandemia en el 2019 los estudiantes plantearon en un paro el tema de salud mental y eran temas nuevos, o sea, de las primeras veces que uno se ponía a pensar en estas situaciones, hoy día está en los diarios, ¿sí? Acá tengo un montón de notas que fueron saliendo sobre relacionadas con la salud mental, cómo se cubren, si los sistemas el sistema de salud pública o las ISAPRES cubren, no cubren salud mental, cómo ha aumentado, etc. O sea, ha estado en los medios y sigue estando.
Bien, ahora nuestra encuesta, nuestros datos. ¿Qué tenemos acá? Acá les muestro dos gráficos. El primero, el de la izquierda, tenemos barras amarillas que muestran los desempleados y barras azules que muestran los empleados, ¿sí? Y como variables de interés tenemos 6 medidas de estrés financiero. La primera es si las personas dicen tener problemas para pagar créditos de consumo. La segunda es si las personas dicen tener problemas para pagar, para comprar bienes básicos, problemas para pagar la hipoteca, problemas para pagar el arriendo, problemas para comprar medicina o problemas para pagar la escolarización de los hijos. En general, lo que observan en ese primer gráfico es que aquellos desempleados dicen tener, o sea, el porcentaje de los que dicen tener problemas para pagar, por ejemplo, el primer ítem, que son los créditos del consumo, es mucho más frecuente en personas desempleadas que en personas empleadas. ¿Está bien? Y eso se repite para cada una de estas distintas categorías que uno pueda imaginarse, con las que queremos medir el estrés financiero por el que están pasando estos hogares. En el segundo gráfico hacemos un análisis parecido, pero ahora divido a las personas o a los hogares en aquellos hogares que tienen ahorros y aquellos hogares que no tienen ahorros. ¿Qué son los ahorros? Ahorros son, esto va a variar hogar por hogar, porque depende del nivel de consumo y de ingreso de cada hogar, pero la pregunta hace referencia a, ¿usted tiene al menos 3 meses de ahorros para solventar su vida? ¿Sí o no? Entonces, las barras amarillas son aquellos que tienen menos de 3 meses de ahorro, 0, 1 o 2 meses. Las barras azules son aquellos que sí logran tener ahorros. Lo que uno ve nuevamente es que los hogares sin ahorros, o sea, con muy poquitos ahorros, 1 mes o 2 meses, son los que dicen tener mayores problemas pagando créditos, comprando medicina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces uno empieza a tener una idea de que la crisis económica por la que pasamos, producto de las restricciones de movilidad, eh, que las vemos reflejadas en el empleo o en el desempleo de un miembro del hogar, tiene cierta correlación con luego la situación financiera del hogar. Y que los niveles de ahorro del hogar también tienen cierta correlación con la situación financiera de estos hogares. En estos dos gráficos que siguen, les quiero relacionar la salud mental del hogar con estas variables de estrés financiero. Entonces, por ejemplo, el eje vertical sigue teniendo estas categorías que les venía mostrando antes. Ahora las barras amarillas son las personas que dicen tener un buen bienestar, o sea, que dicen estar bien. Y las barras azules es el porcentaje de personas que dice no estar bien. Entonces, perdón, al revés. Las barras amarillas son las personas que dicen estar mal, o sea, que tienen un mal estado de bienestar. Las barras azules son las personas que dicen no tener un mal pasar en términos de bienestar. Entonces uno nuevamente ve que, por ejemplo, la primera categoría, aquellos que tienen problemas para pagar un crédito al consumo, el porcentaje de personas con malestar en términos emocionales que dice tener problemas para pagar el crédito al consumo es mucho mayor que aquellos que no tienen, que dicen no tener este malestar emocional. ¿Sí? Entonces, me preguntan si cambió la pretensión al ahorro de las familias. Eso no lo sabemos, no se preguntó en las encuestas. Es una lástima, pero sí podemos observar que les cayó el ingreso y es lo que van a ver luego, pero no sabemos si es que cambiaron sus decisiones de ahorro. Como comentario al margen, si uno ve lo que luego ocurrió, sí, alguna decisión de ahorro cambió,
porque uno lo observa en la baja de los niveles de endeudamiento que uno observó finales del 2020, principios del 2021. Pero eso es un tema que no logramos abordar en este trabajo. Entonces, en general, uno ve que las barras amarillas son mayores a las barras azules. Quiere decir que el porcentaje de personas que generalmente enfrenta problemas para comprar bienes básicos, para pagar la hipoteca, etc., es mayor entre aquellos que dicen tener un bajo nivel de bienestar. ¿Sí? En el gráfico de la derecha, volveremos a repetir este tipo de análisis cruzado, pero ahora las barras amarillas identifican a las personas que dicen tener problemas para dormir. Claro, entonces aquellos que no pueden pagar el crédito al consumo o aquellos que no pueden comprar medicinas o no pueden pagar la hipoteca, tienen más problemas para dormir. Eso es lo que observamos, ¿sí? Y es lo contrario para las personas que no dicen tener problemas para dormir. Estos son los datos así crudos, lo que uno recibe de la encuesta. Luego, lo que nosotros hacemos, ahora lo voy a explicar enseguida, un poco sobre la encuesta. Esta encuesta se llamó Vida en Pandemia, se hizo en julio del 2020, por eso les decía que esto es previo a los retiros de la AFP, y eso es importante. Tuvo una muestra de 2.545 adultos, se hizo por teléfono. Es una encuesta que está balanceada en términos de, bueno, de edad, de sexo, de género, municipalidad de residencia, etc. ¿Sí? Los datos, un poquito como son. Primero, no todas las variables tenemos respuesta para todas las preguntas, obviamente, pero sí tenemos, la gran mayoría de las variables tienen las respuestas que estábamos buscando. Entonces, nosotros nos quedamos con 4 variables con las que vamos a estar hablando de estrés financiero de un hogar. Problemas para pagar un crédito hipotecario, problemas para pagar un crédito al consumo, problemas para comprar bienes básicos, y luego la pregunta de cuántos meses de ahorro tiene la familia. Yo antes les mostré un resultado que era dicotómico, más o menos de 3 meses, pero en verdad sabemos también cuántos meses exactos de ahorro tiene la familia. Esas van a ser nuestras variables financieras. Noten la columna de la media, que es, o sea, tenemos la variable, las observaciones y la media es la que sigue. Noten la columna de la media, como por ejemplo los créditos hipotecarios, solo el 28% dice tener problemas para pagar crédito hipotecario. Sin embargo, créditos al consumo, el 51% de las personas dice tener problemas para pagar créditos al consumo. ¿Sí? Basic needs son problemas para comprar bienes básicos. Esto no es una variable dummy entre 0 y 1, por eso ahí la media es más alta. Y luego los meses de ahorro sí tienen una idea de cuántos meses en promedio de ahorro hay en un hogar. Está bien. Acá el comentario que les quiero hacer es, a priori, uno tal vez se podía imaginar que los créditos hipotecarios debían ser una fuente de estrés para un hogar. Porque nada más importante que el lugar donde uno vive, y si yo no estoy pudiendo pagar la hipoteca y tengo miedo de que empezar a tener problemas con mi propio hogar, bueno, no parece ser el caso. Si ustedes se fijan, o sea, es un porcentaje alto que dice tener problemas para pagar la hipoteca, pero no es tan alto como un crédito al consumo. Esto en parte se debe que a principios del 2020, no sé si lo recuerdan, pero muy rápido los bancos mismos ofrecieron a los clientes repactar algunas cuotas del crédito hipotecario, y principalmente eran esos primeros meses del 2020. Entonces, y mucha gente tomó estos beneficios que daba el banco. Los bancos, muchos bancos lo han hecho. Entonces, tal vez por eso uno observa poco movimiento en términos de problemas para pagar una hipoteca. No es lo mismo con un crédito al consumo, que ahí sí vemos la mitad de las personas diciendo tener problemas para pagar un crédito al consumo. Las 3 variables de abajo
son las variables con las que vamos a estar identificando los problemas de salud mental, ¿sí? Estos son variables autorreportadas, en el sentido que le pregunto a una persona, ¿está usted bien en términos de, por ejemplo, de anímicamente hablando? ¿Está usted bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Si me dicen que no, ahí tengo una primera variable que se dice que tiene que está con un mal ánimo, ¿sí? Bad well-being. ¿Tiene usted problemas para dormir? ¿Sí o no? ¿Siente usted que su salud mental en general, su situación anímica, está igual o que se ha deteriorado con respecto a lo que fue prepandemia? Está igual, se ha deteriorado. Entonces así voy armando estas variables que son autorreportadas por las personas en la encuesta. Esto podría ser un motivo de crítica, y de hecho hemos recibido esta crítica. Si bien esta parte de la encuesta fue realizada, fue diseñada por psicólogos sociales, no hemos podido cuantificar estas preguntas más allá de lo que les estoy mostrando acá. ¿Qué quiero decir? Uno puede armar este tipo de preguntas, uno tiene que agregar más preguntas, pero uno puede armar este tipo de preguntas de salud mental y luego un psicólogo puede ir asignando puntajes de cierta manera que al final tiene una especie de número total. Y ese número total puede ser indicativo de algún tipo de diagnóstico. Entonces, en ese caso, no es un valor autorreportado, me siento mal, sino que es un profesional, un psicólogo, quien dice, esa persona tiene ansiedad o esa persona tiene un problema de salud mental. ¿Sí? No hemos podido hacer esa segunda parte, no hemos podido salirnos del autorreporte del individuo. ¿Está bien? Bien, continúo. Entonces, ¿qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar, primero voy a hablar de asociaciones, o sea, correlaciones de una manera más genérica, luego podemos hablar un poco de causalidad, y les voy a estar mostrando asociaciones entre. Primero, mostrarles el efecto de la pandemia a nivel económico, y cómo eso tiene su correlato en el estrés financiero del hogar. Luego, les voy a mostrar cómo el estrés financiero del hogar tiene su correlato en la salud mental de la persona. ¿Sí? Y cuando hayamos establecido esos dos resultados importantes, ahí podemos hablar de situaciones un poquito más finas, y vamos a estar explorando cómo, si es que hay conflictos domésticos entre los miembros del hogar, o sea, si es que hay conflictos dentro del hogar, y cómo estos conflictos dentro del hogar tienen alguna implicancia en la salud mental de las personas. Bien, entonces, primero, la crisis económica. Los salarios y el nivel de empleo y el nivel de actividad económica en general se vieron fuertemente afectados por la pandemia, ¿sí? Entonces, esta caída en los salarios, este aumento del desempleo, el cierre de los negocios, causó cierto estrés financiero en las personas, en los hogares, y también implicó cierto aumento en el nivel de deuda que estaban teniendo algunos hogares, ¿sí? Entonces lo que decimos es que estos individuos, que posiblemente incluso estuviesen desde un punto de vista financiero imposibilitados de recurrir a créditos o a mecanismos de ayudas, y que además se vieron desempleados, pudieron haberse visto, que además pudieron haberse visto desempleados, pudieron haber visto complicada la forma en que debían pagar sus deudas mes a mes, ¿sí? Ese es un poco el argumento. Yo lo que tengo es un shock económico, reduce mi ingreso, o directamente al volverme desempleado me quita mi ingreso. No existen o existen pocos mecanismos alternativos para cubrir esa falta de ingresos, y eso lleva a cierto estrés financiero. ¿Cómo hago para pagar las distintas obligaciones a fin de mes? Y por ende, luego hacer cuál es mi salud mental
dada esa situación que acabamos de describir. Entonces vamos a estimar ecuaciones, estas regresiones que voy a estar haciendo, van a tomar esta forma general, o sea, vamos a agarrar algunas de estas variables de estrés financiero, por ejemplo, problemas para pagar un crédito al consumo, y vamos a hacer una regresión de problemas para pagar crédito al consumo en, por ejemplo, la persona está desempleada. Otra variable explicativa puede ser algún otro miembro del hogar está desempleado. ¿Sí? O puede ser hay una caída de ingreso en el hogar. Esas son nuestras variables explicativas. Además, agregamos un montón de controles que nos dicen un poco, nos cuentan un poco sobre cómo es esta persona. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su género? ¿Es chileno? ¿Es extranjero? ¿Tiene hijos? ¿Qué nivel de educación tiene? ¿Es jefe de hogar? Y, por suerte, también tenemos una medida de cuál era su nivel de ingreso antes de la pandemia. Eso es importante. Y estamos incluyendo efectos fijos a nivel distrito. Esta primera tabla les muestra resultados para 4 variables de estrés financiero. Pagar la hipoteca, pagar un crédito al consumo, comprar bienes básicos y el nivel de ahorro del hogar. ¿Sí? Estas cuatro variables las estoy queriendo explicar con las características de las personas, si es mujer, la edad, si es extranjero, si tiene niños pequeños, si es jefe de hogar, su ingreso antes de la pandemia, si está desempleado, si otro miembro de la familia está desempleado y si percibió una reducción en su ingreso. Yo repito la regresión 2 veces. Una vez pongo el foco en el desempleo, eso es la columna 1, la columna 3, la 5 y la 7. Pongo el foco en el desempleo, está desempleado, hay alguien en el hogar desempleado. Y en la columna 2, 4, 6 y 8 pongo el foco en la reducción de ingreso. ¿Está bien? Entonces por eso ven, para cada variable de interés, ven 2 regresiones. Entonces, por ejemplo, las columnas 3 y 4, que son las deudas, los créditos al consumo, uno hace primero, uno ve ahí los resultados. Entonces, estos son los primeros resultados. ¿Quiénes son los que tienen problemas con el pago de los créditos al consumo? Entonces, las variables que vemos significativas y que en general es consistente a través de todos los problemas financieros, son siempre las mismas variables que aparecen significativas. Entonces, por ejemplo, la edad de la persona. Mientras más joven es la persona, es más probable que uno tenga este tipo de problemas. ¿Sí? Hay niños en el hogar, también es más probable que uno tenga este tipo de problemas. Mi ingreso es más alto pre-pandemia, o sea, personas de mayores ingresos, es menos probable que enfrenten estos problemas. Desempleados, desempleo propio y desempleo de alguien del hogar, súper significativas, es más probable que uno vea estos problemas y la reducción del ingreso también tiene un coeficiente positivo y significativo, es más probable que uno observe este tipo de problemas. Entonces, acá focalícense en las últimas 3 filas: desempleo de un miembro de la familia y reducción de ingreso. Muévanse a través de las columnas y ustedes ven cómo esas variables son siempre significativas, o sea, el desempleo, la reducción del ingreso, hace que sea más probable que uno tenga problemas para pagar el hipotecario, el crédito al consumo, para comprar bienes básicos, y en las últimas 2 columnas uno ve que también hace que uno tenga menos está asociado a que uno tenga menos ahorros. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a la segunda parte, y es ver cómo esa situación se relaciona con la salud mental de los hogares. Entonces ahora vamos a hacer este tipo de regresiones. Voy a regresar alguna variable de salud mental. ¿Se siente usted anímicamente mal? ¿Vio su situación anímica deteriorarse estos últimos meses? ¿Tiene problemas para dormir? Ese tipo de preguntas las voy a regresar en las variables de estrés financiero. ¿Sí?
Y además voy a incluir los mismos controles por cómo es la persona que tenía antes. Bien, entonces acá tenemos tenemos un montón de columnas, porque hacemos, entonces voy a explicar qué son todas estas columnas. Veamos las primeras 4 columnas. En las primeras 4 columnas, la variable dependiente, la variable de interés, es si la persona reporta tener un poor well-being, si reportan tener un bienestar, un mal bienestar, o sea, ¿cómo sería? Un malestar. No sé cómo sería la traducción literal. Si la persona reporta no sentirse del todo bien, anímicamente hablando. ¿Sí? Me fijo cómo se relaciona ese reporte con las características de la persona. Si es mujer, su edad, hay niños en el hogar, su ingreso. Además, si la persona está desempleada, esa es la primera fila. Y además, si la persona tiene problemas para pagar en la columna 1 su crédito hipotecario. Ese es mortgage loan, que es en la columna 1 la última variable que ven ahí con un coeficiente. Entonces, nuevamente acá aparecen los resultados que uno esperaba a priori encontrar. ¿Sí? No tuvimos grandes sorpresas. Si uno está desempleado, es esperable que tenga un peor bienestar y observamos ese resultado. ¿Sí? Las mujeres, puede haber ahí algún tipo de efecto, no es muy grande. Los jóvenes manifiestan tener un peor bienestar y las personas que tienen un problema para pagar su hipotecario manifiestan tener un peor bienestar. Me voy a la columna 2. La columna 2 repite la regresión de la columna 1. Lo único que estoy cambiando es el problema financiero. En vez de considerar los créditos hipotecarios, considero los créditos al consumo. Y los resultados son análogos, ¿sí? Las mujeres, los jóvenes y los que tengan problemas con crédito al consumo manifiestan un peor bienestar. En la columna 3, vuelvo a cambiar el problema financiero, ahora me focalizo en problemas para comprar bienes básicos y tengo resultados análogos otra vez. Y en la última columna me focalizo en, repito la regresión, pero ahora estoy incluyendo el nivel de ahorro de los hogares, ¿sí? Que es el último coeficiente. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Que hogares con mayores ahorros tienen un mejor pasar en términos anímicos, ¿sí? Tienen mejor salud mental. Uno puede decir, bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Para 4 problemas financieros distintos, les muestro estos resultados que son consistentes, ¿sí? Cada vez que aparecen estos problemas financieros, uno observa un peor bienestar por parte de la persona. Incluso cuando controlo directamente por si la persona perdió el trabajo, desempleo, incluso cuando controlo previamente por el nivel de ingreso prepandemia de esta persona. ¿Sí? Incluso bajo esos controles, enfrentarse a estos problemas financieros genera un malestar. En las columnas 5, 6, 7 y 8 repito esta misma metodología, pero cambio la variable dependiente. Ahora me focalizo en las personas que dicen tener problemas para dormir. Y el resultado es análogo. Sí, primera fila. Si observamos la primera fila, aquellos que están desempleados dicen tener problemas para dormir. Es más plausible que tengan problemas para dormir. Y aquellos que tengan problemas para pagar el hipotecario, un crédito al consumo, comprar bienes básicos, o aquellos que tienen menos ahorro, no, el de menos ahorros no, pero los primeros 3 también dicen que es más plausible que tengan problemas para dormir. ¿Sí? Y en las últimas 4 columnas, repito el análisis, y esta vez la variable dependiente es manifestar tener un deterioro en el estado anímico. ¿Sí? Y los resultados se repiten. Entonces, encontramos esta asociación súper fuerte entre, primero, salud mental y desempleo. Esa asociación está ahí presente. Y además,
la relación entre salud mental y problemas financieros, que también está presente. Ustedes, o yo mismo, argumento que esta asociación que encontramos no necesariamente es causalidad, porque la relación puede ir de forma inversa también, ¿sí? Si bien la salud, el estrés financiero puede tener algún tipo de efecto en la salud mental, que es lo que quiero decir, también los problemas de salud mental pueden afectarnos e impedirnos hacer frente a un montón de problemas, entre ellos los problemas de la situación financiera que estábamos viviendo, ¿sí? Entonces esto puede ir para ambos lados. Entonces, un poco para poder hablar de causalidad y sacarnos este tipo de inquietudes, trabajamos con variables instrumentales. Entonces, acá lo que hacemos es, creamos una medida, lo que se llama una medida sintética de los problemas financieros a nivel hogar. Entonces, como, como la situación financiera de un hogar es obviamente endógena a todo lo que está pasando en ese hogar, entonces veamos, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar hogares parecidos. Vamos a ver en promedio cuál es la situación financiera en un hogar parecido, en una situación, y vamos a imponerle a cada hogar esa situación financiera promedio que encontramos, ¿sí? Así construimos nuestra variable instrumental. Y repetimos esa misma tabla que les acabo de mostrar, la repetimos ahora usando nuestro instrumento, ¿sí? Los resultados son muy consistentes con los que les mostré antes, ¿sí? Y la magnitud de los coeficientes también es muy similar. Lo que sí observamos es, observamos resultados muy potentes para el bienestar general de las personas, las primeras 4 columnas, y para la pregunta sobre su deterioro en términos anímicos, las últimas 4 columnas. Ahí encontramos resultados muy fuertes y coeficientes muy similares con los que teníamos antes. Para las preguntas sobre si usted tiene problemas para dormir, ahí los resultados no son significativos. Entonces, como en términos de causalidad, el efecto no estaría presente en problemas para dormir, sí lo está para el estado general de bienestar y para el deterioro del ánimo de las personas. Bien, entonces ahora queríamos entender un poco más de qué estaba pasando a nivel hogar. Y acá lo que hicimos fue, tomamos esta literatura grande que existe, que muestra que conflictos dentro del hogar pueden o suelen estar relacionados con la situación económica que está viviendo el hogar. O sea, si el hogar está enfrentado a una situación económica delicada, y en particular si el hogar está enfrentando problemas financieros delicados, suelen haber más conflictos dentro del hogar, ¿sí? O dentro del trabajo también, ¿sí? Las personas son más propensas a tener conflictos ya sea en su hogar o en su trabajo. Se observa también, y esto es el informe de United Nations, también se observa en general, esto es en general, un aumento en la violencia doméstica durante la pandemia, por todo tipo de motivos, no necesariamente por lo que les acabo de decir, pero por todo tipo de motivos, ¿sí? Y en particular se observa un aumento de la violencia doméstica, ¿sí? Por la situación económica o la situación de empleo que está pasando alguien o algunos de los miembros del hogar, ¿sí? Bien. Entonces, tomando esta idea, decimos, bueno, entonces toda la situación financiera que nosotros venimos describiendo más arriba, probablemente afecta la salud mental de las personas, ¿sí? Directamente, porque si tengo un problema para pagar un crédito, puede estar causándome, puede estar haciendo que todo el tiempo esté pensando en eso, cómo hago para pagarlo, cómo hago para llegar a fin de mes, y eso de por sí me genera un malestar.
¿sí? Pero también hay un canal indirecto, y ese es el que queremos investigar, y sería que como yo ando nervioso, como yo ando molesto por esta situación que estoy viviendo, me termino peleando más dentro del hogar, generando un conflicto dentro del hogar. Y el nivel de conflicto dentro del hogar por sí mismo puede afectar la salud mental de o de las personas del hogar. ¿Se entiende? Entonces, como que hay dos canales, uno directo, la situación financiera de por sí me predispone a estar mal anímicamente, y además, como ando mal, se generan conflictos dentro del hogar y eso de por sí genera sus propios problemas de salud mental. Y es eso lo que estamos queriendo investigar nosotros ahora. Entonces lo que hacemos es, de la propia encuesta, se le preguntan a las personas cuál es la frecuencia de conflictos que están teniendo dentro del hogar, ¿sí? Una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al mes, etc. ¿Cuál es la frecuencia de conflictos? ¿Cuán seguido ocurre? Y luego, ¿cuál es la intensidad del conflicto? Esta nuevamente es una variable autorreportada, o sea, es un conflicto suave, es un conflicto fuerte. Entonces, ¿cuál es la intensidad? ¿Cuán importantes son estos conflictos? En las columnas 1 y 2, 3 y 4, nos fijamos cómo la frecuencia de los conflictos y la intensidad de los conflictos se relacionan con las características de las personas. Si es mujer, la edad, si es jefe de hogar, etc. Y en particular, como hicimos antes, cómo se relaciona con la situación de empleo de la persona y con el ingreso del hogar, si es que el ingreso del hogar cayó o no cayó. Y nuevamente, era esperable este resultado, y de hecho aparece el resultado. Hay una asociación positiva entre estar desempleado y el nivel de conflicto, y estar desempleado y la intensidad de conflicto, ¿sí? Aquellos desempleados viven mayor frecuencia y mayor intensidad de conflictos en sus hogares. Y a aquellas personas que experimentaron una reducción del ingreso, les ocurre lo mismo, tienen un mayor nivel de conflicto. Los jóvenes tienen menos conflictos, no, al revés, los jóvenes tienen más conflictos, ¿sí? Y a nivel de género no parece haber ninguna diferencia. Lo que hacemos es repetimos las regresiones que les mostré antes, ¿sí? Las repito. Ahora tomo la variable dependiente, son la salud mental. Explico salud mental con las características de la persona y además con la situación, con el estrés financiero de los hogares y además con el conflicto, con si hay o no hay conflictos en el hogar. Un poco para capturar y para diferenciar estos dos canales. Conflictos en el hogar como un determinante directo de la salud mental, y eso lo estaría mirando la variable conflicto, que es una de las últimas que está en la tabla. No lo puedo marcar, puedo poner, no me deja marcar, perdón. Pero intento poner el cursor ahí arriba, si es que se ve. Entonces, en esa fila, yo lo que observo es que los conflictos en el hogar están positivamente relacionados con una peor salud mental, ¿sí? Y el segundo resultado es que las variables de estrés financiero no, 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 no disminuyen su importancia. Hay algunos casos aislados donde la significatividad no está más presente, pero en general los coeficientes son muy parecidos y son significativos. O sea, están los dos canales, ¿sí? El conflicto de por sí afecta la salud mental y los problemas financieros además también afectan la salud mental, ¿sí? Están los dos canales presentes. Y por último, acá vuelvo a hablar de estas 3 variables de salud mental, que es el bienestar, problemas de dormir y en general si cambió el estado anímico, pero lo hemos hecho para un montón de otras variables de salud mental. Si la persona dice estar estresada, si la persona dice estar frustrada, si la persona dice estar preocupada, si la persona dice estar intranquila, y para cualquiera de estas variables relacionadas con la salud mental o con emociones negativas que uno pueda experimentar, volvemos a encontrar este resultado, ¿sí? Que están
negativamente relacionadas con el estrés financiero que está viviendo el hogar. Para concluir, lo que nosotros mostramos es que el desempleo y la reducción de ingresos de una persona son variables que predicen fuertemente que el hogar está viviendo cierto estrés financiero y que por ende tiene problemas para pagar, por ejemplo, los créditos al consumo, hipoteca, etc. Y que además este estrés financiero está relacionado con una mayor prevalencia de problemas de salud mental, como los vinimos describiendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, un poco, ¿cuál es el resultado que sugiere nuestro trabajo hasta ahora? Y acá abro más a la discusión, es que si yo le ofrezco al hogar soluciones que vengan del lado de un mayor nivel de deuda, quiero decir lo siguiente, si yo le digo al hogar, mire, usted está desempleado, entonces tiene problemas para pagar sus cuentas, entonces yo le ofrezco un crédito, ¿sí? Le ofrezco un crédito y usted con ese crédito puede cancelar todo lo que usted tenga que cancelar. Bueno, un poco nuestros resultados, esto es discusión, ¿sí? Un poco nuestros resultados muestran que este aumento en el nivel de deuda puede generar un resultado contrario y es afectar negativamente la salud mental. Entonces, que tal vez brindar estos mecanismos que van vía deuda no sean la mejor solución desde el punto de vista de salud mental. Paradójicamente, cuando ocurren los retiros de la AFP, que fueron al final del día una forma de ayudar a los hogares, lo que uno observa que hicieron los hogares fue reducir sus niveles de deuda. O sea, exactamente este punto que estaríamos marcando acá. El hogar, en promedio, ¿no? Los hogares, cuando tuvieron acceso a esos fondos, los usaron para reducir los niveles de deuda, posiblemente porque les estaban causando algún tipo de inquietud, ¿sí? Tal vez los mecanismos que uno debería intentar ocupar son mecanismos que vayan dirigidos hacia la educación financiera, ¿sí? Y amarrado a ello, aumentar los niveles de ahorro, lo que se llaman precautionary savings, ¿sí? Eh, ahorros que uno tiene por ser precavido para poder enfrentar algún tipo de crisis transitoria que pueda estar ocurriendo en el nivel del hogar. Y por último, que como vimos, estas situaciones no se dan igual para todas las personas. Entonces, las políticas podrían estar enfocadas en ciertos grupos en particular que pueden ser identificados. Con eso termino la presentación de esta encuesta y de una encuesta semejante. Estamos realizando otro tipo de investigaciones, o sea, la agenda está todavía abierta, y en particular ver cómo la crisis que la pandemia en sí, que acabamos de ver, cómo afectó, ahora más pensando en las firmas y en las pequeñas y medianas empresas, cómo afectó el nivel de negocios, la innovación y el crecimiento, principalmente eso. Bien, ahora preguntas, consultas. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacerle al profesor? Quedaron sin palabras, profesor. Bueno, agradezco la presencia de todos. Les intenté mostrar dos cosas. Bueno, una, mi investigación, algo que estoy armando hoy día. Y segundo, un poco contarles un poco más de la cocina de la investigación, o sea, a qué tipo de cuestiones uno se va enfrentando cuando hace este tipo de análisis. ¿Está bien? Espero que hayan podido percibir ambas ideas que estaba queriendo transmitirles. Profesor, ¿tiene alguna pregunta, Cristóbal? ¿Algo que comentar? ¿No? Bueno, Bien. entonces yo le quiero dar muchas gracias, profesor, por nuevamente estar con nosotros, por su buena disposición para poder apoyar a los alumnos del magíster principalmente, que
que mientras más se interioricen sobre las materias más importantes para ellos, para ver su desarrollo, tesis y todo eso. Ese es uno de los fines de estos seminarios. Así que le agradezco enormemente su participación hoy día y a todos los alumnos y a los presentes. Muchas gracias por estar hoy día. Así que Bien. eso, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, Vanessa. Saludos a todos. Gracias, que estén bien. Chao.